Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra. Vamos a ponernos de pie para abrir la Biblia en Primera de Timoteo, el capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira. El original dice está enfermo espiritualmente, porque delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice allí? Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Hermanos, pueden sentarse unos minutos. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Estoy leyendo el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Gloria al Señor Jesús. En la Biblia, no a todos los hombres se les llama hombres de Dios. El equivalente, el Antiguo Testamento, varón de Dios. En el Antiguo Testamento hay más o menos 70 veces se menciona varón de Dios. Claro, al parecer es algo significativo, 70 veces, ¿no? Pero 27 veces se le llama a Eliseo varón de Dios. A Elías también y a Moisés. Moisés es conocido como un gran hombre de Dios. Esto no es un simple título que se les asigna a todos los hombres. No es un simple título. No a cualquiera en la Biblia se le denomina eso. Hombre de Dios, varón de Dios. Hay algunas cualidades que tendríamos que ver, ¿no? Claro, cuando uno observa a esos hombres de Dios y ve los frutos, pero el fruto es el resultado, ¿no? El fruto es la consecuencia, es la suma.
de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo le decía para mí un varón de Dios, ¿no? Este doctor que está entregado también a la ayuda a la humanidad. Él es doctor, él es médico de profesión y está entregado al apoyo. Él ha hecho hasta operaciones gratuitamente o ha contribuido, ¿no?, para que personas sean favorecidas. Es un hombre muy relacionado también, tanto en el campo espiritual cristiano como en el área también de su profesión. Ha viajado mucho, conoce mucho también, pero ahí está él, ¿no? Está terminando sus días. Yo calculo una persona de unos 70 años más o menos. Y qué lindo, llegamos y nos hizo entrar y ahí lo encontramos rodeado de libros, pero no de cualquier libro, libros. O sea, yo lo vi a un hombre embuido en las cosas espirituales, hermano. Y ahí nos pusimos a conversar y estuvimos, como digo, horas, y yo me enriquecí. Esos son la clase de hombres que hacen falta, hermano. Lo que las naciones, los pueblos necesitan, y perdón la expresión, no son simples viejos. Necesitamos hombres que peinen canas, pero con sabiduría. No simples personas que envejezcan. No, sino gente, ancianos, viejos en edad, pero sabios. Eso es lo que hace falta, hermano. No simples personas que pasen el tiempo y envejecen nada más. Y eso es lo que falta en las naciones, en los pueblos. Y nosotros como pueblo de Dios, como gente de Dios, hermano, tenemos que tener presente eso. ¿Me están oyendo, no, amados hermanos? Que el legado más grande que podamos dejar al pasar por esta tierra no son grandes puentes, no son grandes construcciones, no son grandes edificaciones, ni siquiera buenas prédicas. No nos van a recordar por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Sino que nos van a recordar siempre y cuando seamos hombres de Dios, mujeres de Dios. Quiero que veamos un momentito, ¿no?, algunos puntos importantes. En primer lugar, el hombre de Dios, como les digo, el fruto es importante verlo, pero hay que ir a la raíz. Porque el fruto solamente es la suma o el resultado. Es la expresión de lo que es ese árbol, esa planta. Pero hay que ir a la raíz, porque ahí es donde radica. La raíz es lo que se le permite fijarse, crecer y le da soporte a la vida, hermano. Una planta que tenga buenas raíces le ayuda a fijarse, tiene buen fundamento. Cristo habló de aquella persona que la palabra recibida en su corazón era como caer entre pedregales. La planta echa raíz, pero como no tiene profundidad por las piedras, la planta brota pronto. Pero cuando sale el sol, esa planta se quema porque no tiene raíces. Amén, gloria a Dios. Esa es la persona, dice Cristo, que oye la palabra, la recibe con gozo, pero como no está bien cimentado, su vida espiritual no está bien fundamentada, no tiene raíces sólidas, no está arraigado. El hombre de Dios es un hombre que está arraigado. El hombre de Dios es un hombre que está cimentado. El hombre de Dios es un hombre que está fundamentado en Jesucristo. Dices amén, gloria a Dios. Dice en Pablo en Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En Colosenses también dice, capítulo 2, el verso 7,
arraigados y sobreedificados en Él. El hombre de Dios es aquel que está enraizado en Cristo Jesús. Está ahí donde también está el hombre de autoridad. El hombre que tiene autoridad de Dios. El hombre que sus raíces, repito, es en Cristo Jesús. Dicen amén, amado hermano. Eso le permite fijarse. Eso le permite crecer. Y también le da soporte a su vida. O sea, no solamente, hermanos, es para el presente, es lo que le va a dar el soporte para la vida mañana más tarde. Ese hombre que recibe la palabra, dice Cristo, y que está cimentado en la palabra, cimentado en Cristo, que ha echado raíces en Jesucristo. Mire, ese árbol crece. Y mire, vienen los vientos. Podrá golpear los vientos. Sale el sol con toda su fuerza. Y no va a quemar esa planta. El sol representa allí, en Mateo 13, representa las pruebas. Representa las dificultades. Porque es necesario que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Nadie que sea un hombre de Dios de verdad, una mujer de Dios de verdad, podrá tener una vida tranquila. No crea que va a tener una vida cómoda. No crea que el viento va a ser favorable. No crea que la corriente le va a llevar a cuesta. No. Todo lo contrario, hermano. La vida del hombre de Dios es una vida incómoda. No es una vida facilitada. No es una vida facilista. ¿Me están oyendo, amados hermanos? Cristo lo ofreció. Cristo lo dijo. Aprendan de mí, dijo Cristo. Dice la Biblia que cuando Cristo tuvo que ir a Jerusalén, dice que afirmó su rostro. La versión del 9 dice que puso su rostro como pedernal. Endureció su rostro, porque lo que tenía que enfrentar allá era difícil. Tenía que ir contra la opinión de todos sus discípulos. Tenía que enfrentar, hermanos, la opinión de todo el pueblo, que lo tenían como un loco, como un endemoniado. Él tuvo que ir contra aún lo natural, lo que el hombre, porque nadie camina hacia la muerte. ¿Quién camina hacia la muerte, hermano? Todos evitan la muerte más bien. Pero él caminó hacia la muerte, y para enfrentar eso tuvo que afirmar su rostro, tuvo que endurecer su rostro, tuvo que poner su rostro como pedernal, porque lo que iba a enfrentar era difícil. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie que quiera seguir este camino. Alguno me oye y dice: pero pastor, yo pensé que iba a traer un mensaje alentador. Usted me está desalentando. ¿Qué desalentador, por favor? Para el Hijo de Dios las pruebas más bien es la catapulta que lo empuja, lo impulsa. Dices amén. Y esa es una de las cosas que el Señor me ministró en estos días. Aleluya. Hay que pasar por el Getsemaní, hermano. Todavía no hemos llegado. Esto solamente, como les he dicho y me lo ha confirmado el Señor, esto es un ensayo. Esto es un juego de niños. Lo que hemos pasado y estamos atravesando no es nada. Esto es una etapa inicial, estamos en el kinder. Es una preparación, porque vienen cosas más difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos pasando recién la primera etapa. Vienen momentos más duros, vienen tormentas más terribles, pero yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido poner la mano en el arado. Mi meta está bien fijada. Oh, gloria al nombre de Dios. El hombre de Dios es un hombre arraigado, es un hombre cimentado, es un hombre que está bien parado, es un hombre que sabe dónde camina. Pero además, el hombre de Dios también es alguien que está desarraigado de otras cosas. O sea, el hombre de Dios tiene que estar bien arraigado en algo, pero tiene que desarraigarse de otras. En Filipenses
Oh, gloria a Dios. El capítulo 3, dice el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes, a la iglesia en Filipo, de aquellos falsos ministros, aquellos falsos hermanos, falsos obreros, que se habían introducido encubiertamente. Gloria a Dios, que se apoyaban y confiaban en tantas cosas que Pablo también tenía. Si hubiera querido apoyarse en esas cosas, tenía un legado, que era el legado humano, que era el legado natural, que era el legado hereditario por los padres. Lo dice el verso 4 de Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. El hombre de Dios tiene, a la vez que está bien cimentado, a la vez que está bien enraizado, a la vez que está bien firme en lo que ha creído. ¿Cuántos están firmes en lo que han creído, amado hermano? Esa persona no es voluble. Esta persona que está bien parado, firme, no es cambiante. Esta persona que está bien enraizado en Cristo no es una persona de doble ánimo. No es inconstante. Es un hombre que está firme. Yo sé en quién he creído. Yo sé dónde estoy parado. Yo sé que estoy en la roca que es Jesucristo. A mí no va a venir nadie ni nada a moverme. Ni amenazas, ni injurias, ni calumnias, ni chismes, ni difamaciones, ni insultos. Nada ni nadie puede moverte, ni debe de moverte. Si estás bien parado en Cristo Jesús, puede levantar la mano y alabar a Dios. Pero también el hombre de Dios tiene que desarraigarse de modelos, de formas. En realidad la vida del hombre de Dios es eso. A Jeremías el Señor le dice 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Gloria a Dios. Hay cosas que hay que derrumbar. Hay cosas que hay que desaprender. Ahí estaba conversando yo con este hermano, el médico. Su esposa también estaba presente. Estábamos nosotros, la familia, y estábamos hablando de esto, ¿no? De cosas que hay que aprender, pero hay cosas que hay que desaprender. Y entonces ella me menciona un libro escrito por un hombre, León Tradenberg, un hombre muy capaz en el ámbito secular de la educación. Pero el principio, ¿no? El principio. Y el título de su libro que haya escrito este hombre es ese, ¿no? Cosas que hay que desaprender para aprender otras cosas. En la vida, en el ámbito espiritual también ocurre, hermano. Están esos extremos. Hay cosas que hay que aprender, cimentados, arraigados. Pero hay cosas que hay que también derribar. Hay cosas que hay que desaprender. Venimos a los caminos de Dios con formas, con creencias, con ideas, ideales. Venimos con conceptos, con hábitos, costumbres, cosas que hemos recibido como herencia de nuestros padres aún terrenales, de la vida natural, de la vida común en que hemos vivido.
y que hay que derribar. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar argumentos, para echar abajo cosas que contradicen lo espiritual y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la vida del hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que estar dispuesto, y la mujer de Dios también, a hacer cambios en su vida si tienes que hacerlos. Muchos no están dispuestos, hermano. Y no es una cuestión de simples costumbres o simples hábitos, que sí también tiene que ver. Pero yo creo que va más allá, en que el hombre y la mujer de Dios, para llegar a ser un hombre y una mujer de Dios, que tiene que desarraigar de su alma, de su vida, de su ser, tiene que echar abajo. Pablo lo dice, que hay que quitarnos, hay que desvestirnos, hay que, hermano, echar abajo el hombre viejo. Está viciado conforme los rudimentos de este mundo podrido, que hay que, hermano, deshacernos de todo eso, y que hay que revestirnos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, un varón perfecto. Oh, gloria al nombre de Dios. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. No te conformes a este mundo podrido. El hombre y la mujer de Dios, el hombre de Dios, no se puede amoldar a este mundo podrido, a los conceptos de este mundo corrompido. El hombre de Dios tiene que nadar contra la corriente. Cuando se inventó la brújula, los viajes estaban muy limitados, la navegación. Usted sabe que antes de la brújula la navegación se hacía pues guiándose por las estrellas, porque la Cruz del Sur, ¿usted la conoce? Es una cruz, 4 estrellas forman una cruz, y siempre esa cruz está marcando al norte y al sur. Pues también hay otras estrellas, diferentes continentes, y la navegación se hacía por las estrellas, ¿no? O bordeando la costa. Pero esto era muy complicado, ¿no? Porque cuando el cielo estaba cerrado, la neblina, entonces impedía. Pero cuando se crea la brújula, se fabrica, se inventa la brújula, entonces usted sabe, la brújula siempre marca el norte, ¿no? Siempre marca el norte. Y eso facilitó muchísimo la navegación. El hombre de Dios tiene que tener una brújula espiritual. Siempre debe apuntar hacia Dios. El hombre de Dios tiene que ser un hombre que tenga un rumbo señalado, que tenga un rumbo marcado. El hombre de Dios tiene que saber hacia dónde va. El hombre de Dios tiene que tener una meta bien marcada. El hombre de Dios tiene que saber hacia dónde quiere ir. El hombre de Dios tiene que entregarse a esa meta. Oh, gloria a Dios. Sigo ahí en Filipenses 3, verso 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, agarrar, tomar aquello para lo cual también fui asido, tomado, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de Dios tiene que marcar la pauta. El hombre de Dios tiene que marcar, hermanos, el rumbo a seguir. El hombre de Dios tiene que tener una meta bien señalada. El hombre de Dios tiene que tener convicciones de saber hacia dónde va, de dónde viene y hacia dónde va. Amén, gloria a Dios. Jesús dijo en Lucas 9:62, ante aquella persona que dijo: Señor, yo te voy a seguir, pero déjame primero que me despida de los míos. El Señor le dice: nadie que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Los que han vivido en campo saben más sobre esto, ¿no? Saben cómo lo hace. Tiene que haber dos puntos. El campesino, el que ara la tierra, por lo general cuando quiere hacer el surco, pone, aquí va a iniciar el surco y pone allá una marca. A veces es su propia camisa, una marca. Y entonces pone el arado. Y el arado lo marca fijo hacia esa marca. No puede desviar su mirada. La mirada tiene que estar puesta a través del surco en la meta o la marca que ha puesto. Y así es que le sale el surco derecho. Pues eso es lo que dijo Cristo. Tenemos que tener, hermano, una meta fija. ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué estoy aquí y hacia dónde voy? Yo tengo que tener los dos extremos bien fijos. ¿De dónde vengo? ¿De dónde estoy arraigado, bien cimentado, bien parado? ¿Y hacia dónde quiero llegar? Alabado sea el nombre de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Tiene que ser una persona clara. Clara en su mente. Clara en sus determinaciones. Claro en sus decisiones. Claro, tiene que conocer la voluntad de Dios. Eso no es cualquier cosa tampoco. Para conocer la voluntad de Dios, Cristo dijo, porque está la parte humana, que Cristo lo dijo también. Está la parte humana, Cristo dijo, la carne es débil. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Y Cristo en los días de su carne no era un ángel, era el Hijo de Dios, sí, pero era hombre, verdadero hombre, varón de Dios, hombre de Dios. Aprendamos de él. En los días de su carne, dice la Biblia, ofreciendo gran clamor, ruego y súplica al que le podía librar de la muerte, fue oído. Y él dice que estando en el Getsemaní sudaba como grandes gotas de sangre. Y yo me pregunto, ¿y por qué esa angustia y aflicción? ¿Sabe cuál era? No por tanto por lo que iba a enfrentar. Sí, era terrible lo que iba a enfrentar él. Por saber la voluntad del Padre. Saber la voluntad de Dios. Cristo decía: yo tengo una comida que comer. Yo tengo una bebida que beber. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y el hombre de Dios, lo que le interesa es conocer la voluntad de Dios. El hombre de Dios no será guiado e impulsado por la voluntad vos populi. Momentito, eso de vos populi, vos Deus. Es decir, la voz del pueblo, la voz de Dios. Momentito, señores. Esto no es una democracia. Porque si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces Moisés fue contra la voluntad de Dios, porque todo el pueblo quería regresarse a Egipto. 2,5 millones de personas que querían regresar a Egipto. Aún hasta el sumo sacerdote Aarón, que no era el hombre de Dios, era el siervo. Aleluya. Le hizo el becerro de oro, porque el pueblo, vos populi, quería regresarse a Egipto. Cuando Moisés desciende de ese monte que Dios le había dicho, el pueblo se ha degenerado, el hombre de Dios desciende, escuchaba el alarido
Josué le dice: hay guerra, oigo rumores de guerra en el pueblo. Pero el hombre de Dios dice: no, tú oyes rumores de guerra. Yo lo que oigo es voz de fiesta, de júbilo. El pueblo se ha degenerado. El hombre de Dios conoce. El hombre de Dios discierne. El hombre de Dios no es fácilmente ser engañado, embaucado, envuelto. Si Moisés no hubiera sido el hombre de Dios desde tiempo, mire, hermano, el pueblo se había degenerado, el pueblo hubiera regresado de Egipto, pero tal era el calibre de este hombre que doblegó la voluntad de 2,5 millones de personas. Y Moisés les dice: no, Señor, Egipto no es, tenemos que seguir este rumbo. Este es el rumbo que tenemos que seguir. Y doblegó la voluntad de 2,5 millones de personas. Eso es lo que yo quiero. Un hombre de Dios que sepa de dónde viene. Un hombre de Dios que sepa dónde está parado. El hombre de Dios que sepa dónde va. Eso es lo que yo quiero. Un hombre de Dios que sepa, hermano, marcar el rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Así que un momentito, eso de voz populi, voz Deus, no es así. Cristo le dice: Padre, la hora ha llegado. Si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Si hubiera quedado allí, pero mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de Dios, la meta de él, su mirada fija es la voluntad del Padre. El hombre de Dios está entregado a eso, a conocer la voluntad de Dios, a fin de conocerle, a fin de asir para lo que fui asido. Ese es el hombre y la mujer de Dios. Esa es su meta. Gloria a Dios. Tristemente, hay una carencia de hombres de Dios en este tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad, esa mentalidad secular, mundana, esa mentalidad de adolescente que se ha metido dentro de la iglesia también. ¿Cuál es esa condición característica del adolescente? Que no sabe, no tiene un rumbo definido el adolescente. Eso lo caracteriza al adolescente. El adolescente no tiene bien fija todavía sus metas. No está bien arraigado, no tiene una meta bien definida. El adolescente dice: bueno, hoy día amanece y voy a ser futbolista. Se compra su pelota, sus chimpones. Al día siguiente escuchó algo de Van Gogh y quiero ser pintor, dice. Y mañana pues quiere ser surfista. Ese es el adolescente. Esa mentalidad tan cambiante, tan voluble. Bueno, en un muchacho de 15, 14, 15 años está bien. Pero que esa mentalidad se dé a un hombre de 40 años. Pablo dice: cuando era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, analizaba las cosas como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora pienso como hombre, juzgo como hombre. Eso es lo que hace falta en la iglesia. Hombre de Dios. A través del profeta el Señor dice: busqué un hombre de Dios, que esté bien parado, que tenga sus raíces bien profundas en Cristo, pero que también tenga una meta bien clara. Sabe lo que quiere. Y no solamente que sabe lo que quiere, sino que tiene el temple, la madurez para llegar a eso. Venga lo que venga y atraviesa lo que tenga que atravesar. Aunque tenga que derrumbar lo que tenga que derrumbar, que tenga que ir contra los ideales humanos. En otras palabras, un loco en esta sociedad, que tenga que ir contra la corriente, contra el común. El hombre de Dios no puede ser un hombre común. No puede. El hombre de Dios tiene que descollar, tiene que destacarse. No como gran orador,
No como gran filósofo, pensador, un gran edificador. No, Señor, eso lo puede hacer cualquiera. Y no es un término peyorativo, no, cualquiera, no estoy refiriéndome a eso. Pero el hombre de Dios tiene que ser conocido. Hay una carencia terrible, hermanos. Gloria a Dios. Vivimos en medio de una sociedad con mentalidades adolescentes. Y en la iglesia también, tristemente. Gente que no han llegado a madurar espiritualmente. Fracasarán, hermano. El hombre de Dios o la mujer que no tenga ese temple fracasará. El hombre de Dios tiene que tener un compromiso tan fuerte con Dios que no haya nada ni nadie que lo desvíe. Mira, ni propuestas, por más suculentas que sean, ataques del diablo que te metan en la cabeza, pensamientos que vienen a la mente. Mire, el hombre de Dios, ese hombre que está comprometido con Dios tan fuerte que no hay nada ni nadie que lo aparta, hermano. Que el diablo, como le dice el Pablo a Tito, le dice que el diablo se avergüence. Hay que hacer que el diablo se avergüence. Que se avergüence de ti. Porque tú no le haces el juego, no caes en el juego, en la broma del diablo. No seas infantil. Ya despójate de esa mente de adolescente y camina hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, a fin de conocerle. Esa tiene que ser tu comida. Esa tiene que ser tu bebida, tu comida y tu bebida. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El fototropismo positivo. ¿En qué consiste esto? Porque ¿cómo podemos llegar hacia esa meta, no? Dicen que hay una cualidad, las plantas, y esto lo hicieron un experimento, en una caja de zapatos cerrada, pusieron una plantita, ¿no? Con tierra y la cultivaban. Y entonces le abrieron un orificio, por cualquier lugar que usted quiera le abre el orificio. La planta, eso se llama el fototropismo positivo. La planta que crece va a buscar siempre la luz. Y donde quiera que usted le haga el agujero, la planta va a buscar esa luz. Si tiene que retorcerse para buscar el camino a salir por la luz, lo va a hacer. La vida espiritual tiene que ser así, hermano. El apóstol Pedro dice, nos ayuda en esto, en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Cuando el pastor le dice al creyente, le dice a la iglesia: hay que leer la Biblia, estudien la Biblia diariamente. No es una simple cuestión de ser cargoso. Es porque es la palabra. Es la que nos va a guiar en el rumbo correcto. Termino en 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sigue la luz de Dios. Vivimos en una época tan decadente, hermano, tanta corrupción. No es novedad lo que estamos viviendo, porque si usted va a la época de allá de Pablo, Corinto, Éfeso mismo, eran tan degenerados, tanto o más de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo hicieron ellos para, en medio de esa corrupción,
seguir la luz de Dios. La palabra, hermano, hermana. El creyente que deja de estudiar la Biblia, el creyente que deja de leer la Biblia, pero no de una cuestión de leer simplemente por cumplir, sino leerla para sacar provecho, para aplicarla a su vida. Ese creyente, mire, va a ir alejándose de la luz hacia las tinieblas paulatinamente. Eso no es de la noche a la mañana, eso es un proceso. Y su mente va a ir cambiando. Ya usted lo va a ver, la persona esa que se va alejando de la luz porque deja la palabra, deja la oración, deja la comunión de los santos. Su mente comienza a entenebrecerse. Ya no ve las cosas igual. Ahora comienza a objetar. Ya ve las cosas diferentes. Antes la veía muy bien, todo. Ahora su mente va oscureciéndose. ¿Y esto por qué? ¿Y esto otro por qué? Esto no me parece bien. Y aquí y allá. Y su mente va entenebreciendo. Seamos hombres de Dios, hermanos. Seamos conocidos porque somos hombres, varones de Dios. Hermanas, sean conocidas como mujeres de Dios. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie todos. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, alabado sea tu nombre. Y levantamos nuestras manos, adorando a Dios. Olvídese de todo ahorita. Levante sus manos. Adórele. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale, el varón le dice: Señor, yo quiero ser un hombre de Dios, un hombre a carta cabal. Quiero ser conocido como un hombre que tengo una meta definida, que sé hacia dónde voy, qué es lo que quiero, pero también de dónde vengo, los dos extremos, que estoy bien enraizado, bien parado, que las pruebas y las dificultades, aún la escasez, no me hagan temblar, que yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Y también la hermana, que no se deje doblegar por el esposo, por los hijos, que tenga un criterio bien definido, hermana. Oh, te adoramos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Dile: ayúdame, Dios mío. Yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser un hombre de Dios, que no me deje arrastrar por el sensualismo, que no me deje arrastrar por la concupiscencia de la carne, que no me deje arrastrar por los placeres de este mundo, que no me deje arrastrar por la corriente, por la carnalidad. Levanta tus manos. Que no me deje arrastrar por el idealismo humano, a fin de conocerte. Yo quiero conocerte, Dios mío. Y si hay alguien que no lo conoce, dile: Señor, no te conozco, quiero conocerte. Todo lo que oigo me es ajeno, no lo entiendo. Yo quiero comprender la magnitud de estas palabras que oigo. Quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios.
Oh, gloria a Dios. Iglesia, iglesia, es un llamado de parte de Dios, del amor de Dios, que Dios nos dice: tengo mucho para darte, tengo mucho que ofrecerte. Lo que el mundo no te puede dar, Cristo te lo ofrece, te lo quiere dar. Quiere enriquecerte. Esas 3 horas que estuvimos allí, para mí fue una riqueza espiritual. Y el Señor tiene mucho más para darte. Solo que te rindas, te entregues, que te vuelvas a Él. Vuélvete a Él, vuélvete. Espíritu, alma y cuerpo, entrégate. Que las cosas de este mundo no te apasionen, que las cosas de este mundo no te cautiven. Este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Oh, acá hay una presencia hermosa. Esto es lo que yo extrañaba. Esto es lo que mi alma quería. Levantemos nuestras manos y adoremos al Cordero, porque Él es digno de adorar. Levantemos nuestras manos y adoremos al Cordero, porque Él es digno de adorar. Y exaltemos a su nombre, adoremos al Padre, demos gloria a Él. Y exaltemos a su nombre y adoremos al Padre, demos gloria a Dios. Exaltemos a su nombre, adoremos al Padre, demos gloria a Dios. Y exaltemos a su nombre, adoremos al Padre, demos gloria a Dios. Quiero orar por todo aquel que le quiera decir al Señor esta noche: quiero ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, que sea conocido no solamente por mis frutos, sino por mis raíces, que estoy bien cimentado, cimentada, y por la meta que tengo trazada, el temple, el calibre de varón que marque el rumbo, que sea una persona confiable, que sepa lo que hace y hacia dónde va. Aquí hay un altar, y exaltemos a su nombre, adoremos al Padre, demos gloria a Dios. Exaltemos a su nombre, adoremos al Padre,
demos gloria a Dios, exaltemos a su nombre, al Padre demos gloria a Dios, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Glorifícate, Padre, en cada vida. Señor, cumple tu propósito, Dios mío. Cumple tu propósito, Señor, en cada vida. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sí, Señor, cumple tu propósito en cada vida. Dile a Dios con tus palabras: yo quiero ser un hombre de Dios. Yo quiero ser una mujer de Dios. Perdóname mis fallos. Perdóname mis errores, dile. Me he equivocado, perdóname. El hombre de Dios reconoce sus errores también, la mujer de Dios. El hombre de Dios no es un infalible. No crea nadie que el hombre de Dios no falla. El hombre de Dios se equivoca, porque somos personas falibles. Dile: Señor, perdóname. Todos, perdóname, Señor. Me he equivocado. Dile: hermana, perdóname, he fallado. Tengo errores, perdóname. Perdóname, Señor. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdame a avanzar, ayúdame a crecer. Ayúdame a arraigarme, cimentarme en ti, a poner mis pies sobre la roca que es Cristo. Aclara mi mente para tener la mente fijada en ti, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pasen a sus lugares, hermanos.